de casa, la leche de las vacas cuando se mocía tradicionalmente. Y ese es un poco nuestro reto, ¿no?, en el territorio, el intentar volver a recuperar esos aromas, ¿no?, esos sabores, eso que sepa a tradición, a tierra, ¿no?, a historia. Tenemos lógicamente vacas, somos un territorio de montaña, con un montón de pastizales, de prados de siega tradicional. Lógicamente tenemos una carne de una calidad muy difícilmente superable, ¿vale? Hay un montón de productos de la montaña, de setas, de un montón de aprovechamientos forestales que acompañan, ¿no?, a toda esta carne. Tenemos abejas, tenemos miel, tenemos castañas, tenemos porco, tenemos embutido, tenemos uvas, tenemos vino, tenemos queso, ¿no? Al final tenemos muchas cosas, muchos motivos diferentes para que os acerquéis a conocer el territorio. Tenemos hostelería, grandes hosteleros que están haciendo un esfuerzo por integrar su oferta turística en el medio rural sin que desentone con el entorno. Tenemos restaurantes que se encargan de transformar todo eso que producimos los pequeños productores del territorio y elevarlo a la mesa, con la categoría que se merece, ¿no? Ese pequeño plato, esa pequeña historia, esa pequeña experiencia que tiene que intentar emocionar y conmover al visitante. Tenemos experiencias turísticas relacionadas con infinidad de historias, ¿no? La apicultura, los caballos y la naturaleza, el paisaje. No es lo mismo hacer una ruta de senderismo en un entorno urbano que hacer una ruta de senderismo y encontrarte con estas vistas cuando la acabas, ¿no? Lo que nosotros tenemos en el territorio es una riqueza de bosques, de paisaje, que nos hace que grandes intelectuales, grandes artistas como Oliver Lache se acercaran al territorio para intentar dignificar la aldea, ¿no? Para mí es algo que yo creo que entre todos, que somos, creo, todos hijos y nietos de xente que muchas veces fue de aldea y se tuvo que avergonzar de serlo, yo creo que a nuestra generación o en el presente actual nos toca reivindicar, ¿no?, ese orgullo rural, ese orgullo de aldea, ¿no?, que no se es más ni menos que nadie por el lugar en el que naciste, ¿no? Tenemos ciencia, ¿no? Estos son Bernabé Moya, que es uno de los botánicos más importantes de Europa, y Fernando Fuello. Y me gustaría acabar con esta imagen. No sé si alguno de vosotros vio esa imagen. Esa imagen fue portada de la revista Nature o Nature hace 20 días. Esa imagen, habla de un enterramiento de hace miles de años en África. Y la pintó este señor de barba que hay aquí, ¿vale?, que es Fernando Fuello. ¿Por qué os pongo esta foto de aquí? Para reivindicar un poco ese mensaje que tenía Alexander Humboldt, que era un naturalista alemán. Desde la aldea se puede conseguir todo lo que nos propongamos. Y la sociedad, decía él hace 150 años, debe perseguir el conocimiento, el arte y la naturaleza, que es lo mismo por lo que estamos en nuestro territorio peleando por él y en el que os esperamos. Muchas gracias. Déjate cautivar por el xeodestino. Déjate cautivar por el xeodestino Ancares Terras de Burón. Adéntrate en nuestros parajes únicos. Sumérgete en nuestras cascadas y ríos, como el Leo, el Rodil, el Rao o el Navia. Piérdete en el sinfín de sinuosos senderos que recorren la mayor extensión de espacios naturales protegidos y reservas de la biosfera de Galicia. Sigue los pasos de millares de peregrinos para descubrir los misterios de las dos vías jacobeas que discurren por nuestro territorio, el camino primitivo y el camino francés, así como la vía de Cúnig y de la antigua calzada romana. Disfruta de nuestras increíbles rutas y áreas recreativas. Sorprende a tu paladar con el sabor de la tradición, que degustarás en nuestra cocina de Ancares Terras de Burón, con miel, pan, empanadas, quesos, embutidos, pescados, carnes y vinos de excelente calidad. Museos, castros, yacimientos arqueológicos y famosas pallozas, como las de Piornedo y Ocebreiro, te aguardan para brindarte un espectacular viaje en el tiempo y redescubrir nuestro origen. Admira nuestros puentes centenarios, iglesias, pazos y castillos medievales como el de Doiras, para sentir nuestra poderosa historia.
En Ancares Terras de Burón serás uno más de nosotros cuando celebremos nuestras fiestas de interés turístico. Te sentirás como en casa y descansarás como nunca. Déjate conquistar por el xeodestino Ancares Terras de Burón. Nosotros siempre te estaremos esperando. Sí, hola, muy buenas tardes. Me gustaría dar la bienvenida a los integrantes de la España Verde. A Miguel Sanz Castedo, director general de Tour España, a Francisco Javier López Marcano, consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de Cantabria, a Berta Piñán, consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo de Asturias, a Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo de Euskadi, y a nuestro vicepresidente Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente primero de Consellero de Presidencia, Xistit